Saludos espectadores, estamos aquí de parte de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, en donde vamos a realizar un foro por estudiantes de décimo semestre con respecto a la materia energías alternativas, impartida por nuestro querido docente, el ingeniero Carlos Ricardo Delgado Villafuerte. Con la presentación de este foro, pues queremos dar a presentar precisamente lo que es relativamente la economía circular, pero basada en lo que es la biomasa. Aquí nuestros queridos participantes, como somos en el décimo semestre, Joyce Melanie Solórzano Moreira, Yemelin Raquel Santos Mera, Juan Gabriel Sánchez Bravo y Génesis María Solórzano Moreira, y quien les habla, Liana Sabando. A continuación le vamos a presentar este tema. Bueno, tomándole esta temática a estudiar, podemos decir que la biomasa es producida por la naturaleza sin la intervención humana, pero también existe una biomasa residual, que son los residuos orgánicos que provienen de las actividades de las personas. Esta generación de biomasa en abundancia proporciona un ahorro y ventaja en cuanto a la economía de cada país, la que es considerada como un modelo productivo que se basa en combustibles fósiles, importado del vertido sistemático de la materia orgánica volatilizada. También, como siendo así, la valorización de la biomasa ahorra una gran cantidad de toneladas de CO2 y metano. Esta de aquí, aminorando el cambio climático, además ayudará a utilizar de una manera más factible los recursos de manera sostenible, cerrando un ciclo de vida y generando economía circular. Se puede decir que en Ecuador se recolectan alrededor de 11.203 con 92 toneladas de residuos sólidos diariamente, los cuales tienen como disposición final botaderos controlados, botaderos a cielo abierto y celdas emergentes, muchas veces sin tener una separación adecuada para el reciclaje y reutilización. Entonces, chicos, mi pregunta sería para ustedes, ¿qué piensan si nuestro país está apto para desarrollar esta herramienta de la biomasa ahora en estos tiempos de que se puede decir de pandemia o después de la pandemia? Pues pienso que sí, pues la actividad agrícola de nuestra región posibilita el desarrollo de esta tecnología, debido a que es una de las principales actividades productoras del país, la actividad agrícola. Y esto permitiría su aprovechamiento con fines energéticos. Ecuador es uno de los principales productores y exportadores de banano y cacao, siendo el cultivo de banano la mayor actividad agrícola del Ecuador, teniendo una superficie cultivada muy extensa de alrededor de 180.000 hectáreas. Asimismo, como es una de las mayores actividades productoras, va a generar una mayor cantidad de residuos agrícolas en el país, con un registro de aproximadamente 5 millones de toneladas. Y así se puede dar solución también a grandes volúmenes de residuos que se generan. Entonces creo que sí es apta la aplicación de esta tecnología en nuestro país. Lo mismo que Génesis. Manabí, al ser una provincia que se destaca por su potencial agropecuario, produce distintos residuos. Y la cáscara de piñón, cascarilla de arroz, mate, caña guadúa, se han estudiado mucho para su aprovechamiento energético y posterior beneficio económico, social y ambiental. Por ejemplo, en la región costa, hablando así del cacao, la superficie del cacao es del 84% de la superficie total nacional, con una producción de 283.680 toneladas según el INEC. Y este cultivo pues también contribuye a la conservación de la biodiversidad, sirve como barrera viva, y Manabí por su parte es la segunda provincia con mayor producción de este fruto. De la cáscara de cacao pues se puede decir que es un subproducto que generalmente se desecha como basura, o pocas veces se lo utiliza en el campo para la alimentación de bovinos. Pero también he podido leer que confiere
algunos méritos porque se lo puede utilizar como materia prima para biodigestores debido a su potencial químico, lo cual es comparado con otros tipos de biomasa como la cáscara de arroz o bagazo de caña. También se lo utiliza para la elaboración de alimentos para animales, la utilización de las cenizas para la creación de jabón y entre otros beneficios. El aprovechamiento de la cáscara de cacao en el sector agrícola sugiere beneficios económicos en la parte energética y también se puede decir que podría ayudar a la población femenina, ya que resulta un subproducto fácil de recoger, pudiendo generar plazas de trabajo. Otro producto puede ser el maíz. Este también es el segundo más producido en la provincia de Manabí y estos residuos de los cultivos por lo general son quemados a cielo abierto, a pesar de que esta biomasa residual tiene un gran potencial energético, pudiendo también ser aprovechado. Entonces yo diría más bien que la provincia de Manabí en sí, sí cuenta con los recursos para poder ser aprovechado, pero no se lo hace aún. Hola. Bueno, en mi opinión, muy acertado el comentario de Joyce. Yo creo que las características agroecológicas que posee la provincia de Manabí permiten a los pequeños y medianos agricultores a desarrollar una actividad agrícola de gran diversidad de cultivos de ciclo corto también, ¿no? Aportando como producto de consumo directo la seguridad alimentaria del país en este caso. Además, provee de materia prima a la agroindustria, repercutiendo en forma positiva en la generación de empleo y dinamizando la economía del sector público. Pero sin embargo también existen factores correlacionados que afectan a la actividad en toda la cadena agroproductiva, de los pequeños y medianos productores maiceros y maniceros, como por citar dos ejemplos. Este último se refleja en la baja productividad por unidad de superficie. Estos forrajes son siempre incinerados luego de la producción de dichos cultivos. Es verdad que en Ecuador existen en la actualidad pues una conciencia ambiental un poco mayor a la que existía anteriormente. Por ejemplo, en los años desde el 2007 hasta el 2014 se ha podido realizar 7,17% de los residuos sólidos que anteriormente no se reutilizaban. En materia orgánica vegetal que ha sido pues implementada para hacer biocompost. También se han podido reciclar botellas PET, plásticas para su utilización, pero el reto va más allá ya de lo que ya se ha. Cabe recalcar que la población necesita mayor empatía con el ambiente para que estos cambios se den. Sí, así es, compañeros, acertado todas las opiniones con referente a este tema, pero nosotros hemos planteado aquí, desde viendo este punto de vista, toda la parte que sí podríamos realmente utilizar, como ya lo dijimos, lo que es la biomasa aquí en la provincia de Manabí, que es nuestra provincia donde nos hemos enfocado. Suena todo bonito lo que hemos dicho, pero más bien también viendo por otro lado y dándole el giro total de que actualmente no hay cierta parte, más bien de los entes gubernamentales, que no hay unos planes masivos, diríamos así, realmente masivos, donde le puedan inyectar al sector productivo de los agricultores este tipo de educación o este tipo de estrategia para poder implantar todo lo bonito que hemos dicho. No sé, ahora nosotros como ingenieros ambientales que somos, o no simplemente los ingenieros ambientales podríamos hacer esto, sino que también todos los que están en perspectiva de este tipo de involucrados en este tipo de temas, deberíamos de aportar con ciertas ideas, pero
no solo es aportar las ideas, sino que es en el accionar. Debemos de realizar proyectos para poderlos implantar y buscar así, por ejemplo, en los entes gubernamentales, ya sea como el Ministerio de Agricultura, hasta el Ministerio del Ambiente, algún otro ente gubernamental que vaya relacionado con este tipo de temas, para que se abran más campos en cuanto a este tema que es la producción y en este caso que serían los residuos que se generan en todo esto. ¿Qué podríamos aportar nosotros? Podríamos en este momento, en este foro, en este debate, pues aquí está nuestra oportunidad en decir nuestro interés que tenemos en esto y inyectar un poquito como un granito de arena más para futuro, así poder proyectarnos a lo que queremos realmente. Por supuesto, Liana, dijiste algo muy coherente. Me parece bien esto de que los entes gubernamentales participen. Sin embargo, esto de los planes de los entes gubernamentales siempre se han quedado en simples papeleos, en simples gestiones, pero no hay planes de acción. Es decir, no es que yo venga y te diga, no, este papel que tengo en este momento aquí dice que ustedes como población van a tener la oportunidad de reciclar todos los residuos sólidos de sus domiciliarios. No, es que tienes que venir como tú lo mencionabas antes, un plan de acción. ¿Qué es lo que hace? Un plan de acción, vienes y pones ese granito de arena. Le dices, no, tú tienes estos residuos, porque muchas veces en varias investigaciones se han detallado que lo que existe ciertamente es una incompetencia de los entes gubernamentales, porque existe incompetencia de las personas, de los pobladores, pero en base a que no a la separación de residuos. No separan correctamente los residuos porque no tienen el embotellamiento suficiente para separar. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo tengo 3 tachos de residuos. Eh, Separo los residuos, pero los entes gubernamentales lo que hacen es mandar al recolector, ¿verdad? Y todo se tira en el mismo recolector de basura. Entonces, es muy importante lo que dijiste. Planes de acción. Debería de accionar mejor el gobierno. Deberían de accionar mejor desde el GAT hasta los ministerios. Bueno, chicos, según lo que he escuchado en todos sus argumentos, podemos como que concretar que nuestro país sí está apto para sobrellevar esta herramienta de aquí. Pero como sabemos, la biomasa en nuestro país es demasiado abundante, pero debido a que nuestro país no es un país tan desarrollado todavía, no se le explota como debería. Así como dijo nuestra compañera Joyce, como dijo nuestra compañera Génesis, los residuos agrícolas más abundantes en el país es el banano, el café, el cacao, las flores, el maíz, el arroz, entre otros, papas. Entonces, incluso nuestra provincia, siendo una provincia demasiado productora, demasiado agrícola, o sea, no podemos explotar esta biomasa como deberíamos hacerlo. Entonces, como que mi recomendación o mi punto de vista sería que nosotros más que todo como ingenieros ambientales debemos fomentar lo que son plan de acciones para así llevar, por ejemplo, a estas personas que son agricultores, que son prácticamente muchas de ellas son de escasos recursos, muchas de estas personas están en sectores que es difícil llegar a ellos. Deberíamos nosotros como ingenieros ambientales saber o poder o ver la manera de llegar para darle así capacitaciones, para aún así empezar desde un punto pequeño para así ya llegar como a un punto grande que ya sería todo el Ecuador, empezando como por nuestro cantón, de ahí llegando a Manabí y llegando así al Ecuador. Entonces podemos concluir que nuestro país sí está apto para sobrellevar esta herramienta, pero no hay un plan de acción para ejecutarla. En base a la primera pregunta, surge la siguiente incógnita.
¿Por qué a pesar de que en Manabí existe la materia prima no es aprovechada? Eh, bueno, me parece muy interesante tu pregunta. Creo que una de las principales causas e inconvenientes que presenta Manabí en el aprovechamiento de estos recursos ha sido la morfología del suelo. Los campos agroproductivos de la zona tienen un difícil acceso a las carreteras, más aún en época invernal. Además, que en 2012 en Manabí unas 200.000 familias agricultoras aún carecían de electrificación y carreteras primarias y secundarias, además de terciarias, lo que genera mayores gastos para la reutilización de materia prima, por lo que optan por seguir un modelo consumista, donde lo que se hace es extraer, producir y cosechar, sin darle un valor agregado a los subproductos considerados como panca o desperdicios de cosecha. Además, existe desinformación al campesino, que ha sido uno de los sectores más golpeados en los últimos años debido a la inflación de productos terminados y a la terciarización de precios en materia prima que ellos ofrecen. Son muchos los factores. Acoto esto, no sé la opinión del resto de los panelistas. Eh, Muy buena intervención, compañero. La verdad es que yo no había tomado en consideración esas situaciones. Por lo que sé, hablando a nivel del Ecuador, actualmente por lo que conozco, el bagazo de la caña es el único tipo de biomasa que se utiliza para generar electricidad para la propia industria y la comercializan al Estado. Industria azucarera San Carlos. También se ha evidenciado en algunas comunidades rurales, creo que de la Amazonía y de la Sierra, donde se implementan biodigestores, donde utilizan las heces de las vacas o puercos para la producción de biogás para las casas o biol como fertilizantes. El no aprovechamiento en la provincia pues no es nada fácil, pero como se puede evidenciar que en otros lados es posible, pues aquí también debe de serlo. Esto sucede pues desde mi perspectiva porque no hay la educación que se debe de tener, no se conoce de los beneficios o se invierte por parte del Estado en las mismas situaciones, pero no tratan de innovar. Se necesita de mucha cooperación para estos proyectos. Creo que sería muy importante que la academia se involucre bastante en tratar de llevar a todas las comunidades posibles los resultados obtenidos en los proyectos que se realicen. Algo que involucre tanto al personal como para los estudiantes, que por lo general se involucran en estos proyectos por cumplir, más no por ayudar. Por eso también es muy importante la motivación, yo creo. Además, se deben establecer intercambios de experiencia con otros países de Latinoamérica que ya han implementado estos proyectos. Podría, por ejemplo, tal vez unirse la academia con los municipios para poder realizar planes de capacitación, cursos donde se enseñe sobre cómo manejar estos residuos y reutilizarlos. La academia podría ayudar con la gente, las personas que capaciten, mientras que el municipio puede aportar para, puede ser el material didáctico e incluso por parte del Estado podrían ayudar para la financiación de un proyecto que tenga bases fuertes, ¿no? Pudiendo, por ejemplo, implementar pequeñas biorefinerías, la cual generan empleo, ayudan a la economía y apoyan a la sostenibilidad de la localidad. Sí, así es, compañera. También sería tal vez por falta de inversión a los sectores rurales, como lo es en este caso en las zonas agrícolas. En la parte financiera también, para los emprendedores, habría ciertos inconvenientes y dudas en lo que, en estos aspectos de que es un arranque nuevo, pues este es recientemente que se está hablando de este tema, del aprovechamiento de estos residuos. Pienso yo que sería cuestiones de tiempo nada más, para que esto ya pueda visualizarse y en sí miren el potencial que tiene nuestra provincia en cuestiones de materia prima, que no son aprovechadas en la actualidad al 100%. Todos sabemos que Manabí es una de las provincias agrícolas más representativas del Ecuador. Cerca del 27,6% de la población económica activa se dedica a la agricultura, entre otras actividades económicas menos importantes. Pero para satisfacer las necesidades de un cierto tipo de ganado, en este caso el ganado bovino,
Los rastrojos y forrajes serían una alternativa viable, pero los rastrojos y forrajes de cultivos de ciclo corto pueden ayudar a suplementar las necesidades alimenticias del ganado bovino en Manabí. ¿Cuál es su opinión? Bueno, para mí el rastrojo de los campos tiene un gran potencial. Por ejemplo, el maíz produce en términos de materia seca tanto grano como rastrojo. Y según datos, si no mal recuerdo, del INEC, no recuerdo bien de qué año, se produjeron casi 1.500.000 toneladas de maíz. Entonces, siguiendo la lógica de que si hay tanto grano como rastrojo, entonces habría una cifra similar, pudiendo ser utilizada además de la alimentación de ganado, como tú decías. También podría producirse otras cosas como bioetanol o algún otro biocombustible. Claro que también se dice que tiene algunas desventajas. Por ejemplo, cuando se recoge el rastrojo, hay la disminución de nutrientes en el suelo por esta misma recogida, haciendo que se utilice más fertilizantes. Pero yo digo que es mucho mejor recogerla que quemarla, que es lo que generalmente se hace, evitando así pues la destrucción del suelo y pues contribuyendo a la economía circular. Sí, también podría ser en este caso lo que es el cultivo de arroz. Por ejemplo, en el Ecuador, en el año 2019 y estimaciones en el año 2020, se sembraron unas 270.000 hectáreas de arroz. Y el rastrojo de arroz es una fuente de nutrientes muy importante, que en este caso puede constituir una fuente de nutrientes para los animales, debido a que la paja contiene el 70% de potasio. Y en este aspecto sí se podría utilizar lo que es este tipo de rastrojos del arroz, como sería otro ejemplo más. Eh, bueno, Juan, respondiendo a tu pregunta, está como fácil. ¿Por qué? Porque solo por ser un cultivo de ciclo corto ayuda bastante a suplementar las necesidades alimentarias, en este caso del ganado de Manabí. ¿Por qué? Porque siendo este de ciclo corto, su productividad va a ser más seguida, va a ser más abundante. Y creo yo que como seguimos hablando del inconveniente, que de estos que se han utilizado es que por ser ciclo corto también su degradación es rápida. Entonces, creo yo que este sería el inconveniente, pero a más de un inconveniente es más como una ayuda. El inconveniente es mínimo a comparación de lo favorable. Bueno, además de servir de alimento para el ganado, el rastrojo tiene muchos beneficios para el suelo. A menudo se confunde el rastrojo con restos de poco valor. Sin embargo, el rastrojo es un recurso muy bueno para proteger el suelo. La presencia de rastrojo sobre el terreno es como una trampa de agua que facilita la infiltración y reduce las pérdidas por evaporación, al mantener más fría y protegida la superficie del suelo. Por ello, las prácticas de retención del rastrojo son recomendables por los técnicos y las autoridades de conservación de los suelos. Además, los residuos de rastrojo actúan como una capa protectora que amortigua la presión ejercida sobre el suelo por las ruedas de las maquinarias y las pisadas de los animales, y por lo tanto desempeña un papel importante en la reducción de la compactación del suelo. Como le decía mi compañera Joyce, en ocasiones los agricultores lo queman para eliminar la mala hierba y para que la ceniza caiga al suelo, ya que al ser esta de naturaleza ácida haría al suelo más permeable. Pero en realidad no es beneficioso porque se pierde mucha materia orgánica, y en los últimos años diversos estudios recomiendan acabar con la quema de rastrojos, tanto para evitar la erosión y degradación de suelos fértiles como para evitar incentivos involuntarios provocados por el viento que lleva las fibras de paja ardiendo a lugares cercanos.
Para finalizar con la pregunta, le dije a mi compañera Eliana que pusiera por favor esta diapositiva, donde se puede dar un detalle del mapa de cobertura de suelo de la microcuenca de Membrillo. En este mapa nos podemos dar cuenta que los pastizales tienen un amplio espectro dentro de los cantones de nuestra provincia. En este caso, se podría dar a conocer que el 80% de este cantón está siendo sobrepastoreado. O bueno, también como se puede dar de la superficie del suelo por hectárea, cerca de 5.842,8 hectáreas, es decir, el 38% del suelo cultivable en esta parroquia es utilizada para la ganadería. ¿A qué quiero llegar? A que en Manabí es posible potenciar el uso de biomasa como alimento para animales. Sin embargo, no se ha aprovechado este recurso para darle alimento a los animales y se sigue deforestando para seguir sembrando pasto. Entonces, este es un problema que no solamente acarrea a la provincia de Manabí, sino al Ecuador entero. Y sería necesario, sumamente necesario, pues que hayan personas que intervengan, en este caso, gobiernos locales que puedan regularizar este tipo de acontecimientos que suceden dentro de la provincia y el país. Muy importante acotación, compañero. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Pero yo siento que ya hemos hablado mucho de residuos de los cultivos, pero no de los cultivos energéticos. Entonces, a mí me ha nacido una duda, o sea, ¿qué piensan acerca de los cultivos energéticos? ¿Estos son capaces de implementar en la provincia y en realidad ser beneficiosos? Para dar una pauta, bueno, los cultivos energéticos son cultivos de plantas de crecimiento rápido destinadas únicamente para la obtención de energía o como materia prima para la obtención de otras sustancias combustibles. Entonces, ¿qué piensan acerca de estos cultivos energéticos? Muy buena intervención, compañera, y muy buena pregunta. Como respuesta me gustaría destacar que en Manabí se ha utilizado desde tiempos ancestrales recursos energéticos del suelo, con el fin de crear una mejor vida en el agro ecuatoriano. Como por ejemplo, ¿no? Se pueden citar el caso del piñón, que es utilizado como cercas vivas en alambradas, y sirve a los agricultores como materia prima para hacer jabón prieto, pomada, además de también ser materia prima del biodiesel, que se produce mucho más en la provincia de Galápagos. También el subproducto de la caña azucarera, que como lo mencionaba anteriormente usted misma, compañera Joyce, ha sido aditivo para la gasolina, para generar un menor impacto al ambiente, ya que se coloca el 5% de etanol dentro del combustible y pues el exceso de CO2 disminuye un poco. Además de que también pues ha sido implementado, como también lo mencionaba usted anteriormente, el bagazo, la quema del bagazo para las calderas, para el movimiento de las astas con el fin de generar electricidad. También podemos mencionar el caso de las heces del ganado bovino y porcino y las aves que se emplean para realizar compostaje, además de ser utilizados también como biogás. Bueno, ante esta pregunta de los cultivos energéticos, pienso yo que hay que anticipar el futuro y apostar más bien por la biomasa, con el desarrollo de proyectos impulsando, por ejemplo, la producción de energía a partir de residuos orgánicos. Y esto es en sí aprovechando lo que se descartan los productores de las zonas agrícolas precisamente. Esto puede ser convertido en electricidad. En este aspecto tendríamos también una energía sustentable por ambas partes. Sería uno de los modelos que podríamos seguir. Esto en sí yo lo vi fue en un congreso de medio ambiente, pensando precisamente, ahorita se me viene a la mente que acá en nuestra provincia
hay una importante producción de maíz, en este caso, se aprovecharía la tusa, como le llamamos comúnmente. Bueno, en el Congreso Medioambiental se hablaba de la creación de una planta de biogás a partir de residuos orgánicos, donde se utiliza precisamente la tusa, la hoja de la mazorca del maíz, junto con el guano de las avícolas. Y a través de un proceso de digestión anaerobia, se realiza todo este tipo de procedimientos para poder aprovecharlo. De esta manera sustentable utilizaríamos estos residuos y al mismo tiempo pues proveen energía sustentable y se provee empleo, se provee inversión y así como se asociaría los cultivos energéticos que posee nuestra provincia a la economía circular. Podría ser este tipo de ejemplo. Bueno, pienso que los cultivos energéticos son una opción que también beneficiaría a los agricultores, lo cual es una oportunidad potencial para el sector agrario e industrial. Además, motivan la inversión y ayudan a mejorar los servicios públicos en las zonas rurales, por lo cual revaloriza las tierras, contribuyendo al desarrollo rural de zonas marginadas. Así también la migración rural y el abandono de la tierra. Se reduce la dependencia del petróleo y se solucionan problemas de excedentes agrícolas y el abandono de tierras de cultivos, como lo mencioné anteriormente. Pienso que sí es capaz y posible de ser implementar este tipo de cultivos en Manabí, debido a que es una provincia agrícola y por lo tanto se generan altos niveles de residuos orgánicos como el gabazo de la caña de azúcar, la cascarilla del arroz, madera, entre otros, cuyo uso energético es muy aprovechable. Además de que en nuestra provincia se dispone de suficiente espacio en los suelos para que estos cultivos energéticos se puedan producir y así se pueda cubrir las necesidades de los biocombustibles. Bueno, haciendo énfasis en esto de los cultivos energéticos, yo pienso que sí se puede implementar en la provincia porque como sabemos, la provincia es, o sea, es bastante agrícola, entonces sí se van a poder implementar. Además de eso, sabemos que esta es una alternativa muy reciente, entonces principalmente en esto del estudio y la investigación hay que aumentar una rentabilidad energética y económica para la provincia y así este desarrollo de estos cultivos van a ir acompañados de de un desarrollo paralelo y llegando así ya a convertirla a una una verdadera agroindustria. Entonces, yo pienso que sí debería de implementarse en la provincia como algo, o sea, porque es un cultivo de crecimiento rápido. Entonces, yo pienso que sí se podría implementar. Bueno, para aclarar, los cultivos energéticos también son considerados como biomasa. Estos no son los que vienen de los residuos para ser utilizados, sino que solo se cultiva para aprovechar su energía. Es decir, por ejemplo, si siembro maíz, solo lo voy a utilizar su semilla para combustibles y no sus residuos. Bueno, siguiendo con el ejemplo de mi compañero Juan, en el caso del piñón, esta alternativa bioenergética en el país fue promovida en el programa Cero Combustibles Fósiles para Galápagos. Este fue un proyecto de energías renovables para Galápagos que se dio a través de el extinto ya Ministerio de Electricidad y Energías Renovables del Ecuador y también con la cooperación alemana. Con esta iniciativa se buscaba la producción de biodiesel a partir del aprovechamiento de la semilla del piñón para contribuir a mejorar la situación económica y social de los pequeños productores de Manabí, entre comillas, y menguar el programa de abastecimiento energético en las Islas Galápagos. Como en otras partes del mundo, se dice que estas plantaciones de piñón se establecerían en zonas marginales,
donde no hay agricultura debido a las condiciones de los suelos. Por lo tanto, para este proyecto tomaron en consideración a los cantones como Jipijapa o Montecristi, aquí en la provincia de Manabí. Es decir, que su idea era que se determinen ciertas zonas como marginales, zonas donde no se produce alimentos. Estas empresas se introducen en estas comunidades de manera, puedo decir, violenta al gran mercado a través de la agricultura de contrato para la producción de cultivos energéticos, lo que hace que las comunidades dejen de producir alimentos para solo dedicarse a los monocultivos de piñón. Y a cambio, lo que reciben pues es un montón, solo reciben dinero. Además, estas empresas reciben bonos de carbono por la captación de CO2 para frenar el cambio climático, a partir de las tierras y el trabajo de las comunidades que no tienen ninguna responsabilidad en el calentamiento global, a más de, puedo decir, de quemar a cielo abierto. Yo diría desde mi punto de vista que los cultivos energéticos no van del todo bien. Eso también se puede visualizar en un estudio realizado en la provincia de Imbabura, donde para el aprovechamiento de la higuerilla como biocombustible fue negativo, ya que necesitaban grandes hectáreas para poder satisfacer la demanda. Para mí es un tema bastante complicado en el caso de los cultivos energéticos. Es por esto que es muy importante estudiar dónde se va a implementar estos proyectos, cómo es la población, cómo está la disponibilidad de sus recursos para llevar un proyecto con éxito y pues no ubicar después otras problemáticas, como les decía, el de la soberanía alimentaria de esas zonas, consideradas entre comillas como marginales. Desde mi punto de vista, hasta ahora los cultivos energéticos son un tema un poco controversial, o bueno, en el caso de la higuerilla y del piñón, que es lo que yo conozco. No sé si ustedes sepan de algún otro proyecto que se haya realizado aquí con cultivos energéticos y que hayan tenido éxito, porque por mi lado no conozco. Yo también opino que es un poco controversial. Sin embargo, como te mencionaba, muchos de los agricultores de nuestra zona lo cultivan dentro de las alambradas. Entonces, esto lo que hace es crear cercas vivas, nada más. Y también pueden ser comercializados a un bajo precio, porque tienen un menor precio los que son cultivados en cercas vivas que los que son cultivados pues como monocultivos, como tú lo mencionabas antes. Eh, Cabe recalcar que se quiso hacer, se trató de hacer acá en Ecuador, combustibles biológicos a base de, de bioetanol también. ¿Qué trataban de hacer? Tomar la caña de azúcar y sacar desde el guarapo, o sea, desde el guarapo mismo sacar el bioetanol, el etanol en este caso, porque el bioetanol es cuando tú reutilizas el subproducto de la caña de azúcar. El etanol es cuando simplemente del guarapo sacas el licor, en este caso el etanol. Y era un caso muy controversial porque mientras muchas personas están muriendo de hambre en otros países, por citar un ejemplo, el más común en África, se están muriendo muchas personas por tener azúcares en su organismo. Nosotros las azúcares las queremos convertir en etanol para poder transitar por las calles en un vehículo. Entonces es controversial en este sentido, porque si solamente se utiliza el producto en sí para satisfacer una X necesidad, entre comillas, porque no es una necesidad andar en un vehículo. No es una necesidad primaria, trato de decir. Entonces, y no satisfacer la alimentación de la población, entonces no estamos hablando de una bioestrategia, no estamos hablando ambientalmente de una bioestrategia, estamos hablando de algo romántico, que mientras nosotros tratamos o queremos cambiar una cosa, estamos dañando la otra. Bueno, como lo comentaste yo y que no es factible, te podría decir, lo que yo vi en el Congreso Medioambiental era sobre una empresa en Argentina, de una planta
que utilizaba precisamente sí los residuos, ya que el maíz tiene una fuente potencial como cultivo energético. En los estudios e investigaciones realizados por este tipo de inversionistas argentinos, ellos estudiaron esto, pues, y por eso utilizaron precisamente el residuo de lo que es las plantaciones del maíz. La semilla no la utilizaban, solo lo que es los residuos, son como la tusa y las hojas del maíz. Y eso la convertía en biogás para poder producir precisamente la electricidad. Solo fue esa anotación que dieron en ese aspecto, pero eso fue en Argentina. Entonces yo diría, ¿no? Que eso ya no se consideraría como un cultivo energético porque ya estás utilizando los residuos. Lo que, bueno, lo que yo me enfocaba en mi pregunta era a los que solo se utiliza el cultivo para la generación de energía, que Juan lo explicó muy bien y que estoy de acuerdo con lo que dijo él. No sé si alguien más quiere acotar algo, sino para dar finalizada este foro, que ha estado muy interesante. Bueno, debido al corto tiempo que nos queda ya, pues tenemos que dar por terminado este foro. Siempre acotando que la educación ambiental y todo lo que nosotros podamos aportar en este aspecto, pues siempre nos servirá tanto productiva y económicamente, y así de esta manera fomentar lo que es la biomasa como herramienta de la economía circular. Saludos a todos, compañeros, buenas noches.